para iniciar, queremos hablar sobre algo que se volvió actora principal la semana recién pasada, porque junto a un grupo de ciudadanos se presentó ante la Sala de lo Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo de la Asamblea Legislativa, un acuerdo de reforma para reformar el artículo 248 de la Asamblea Legislativa, que fue aprobado en la última sesión plenaria de la legislatura anterior. Si nos habla, Ruth, sobre esto, cuál es el objetivo, con qué sentido se presenta y cuál es la principal causa que ustedes aseguran que por la que debería de ser declarada inconstitucional. Bueno, en primer lugar, somos 12 abogados y abogadas del país, ciudadanos en nuestra calidad de ciudadanos salvadoreños. Y creo que es importante que la ciudadanía sepa que ese decreto está plagado de varias inconstitucionalidades, de varios motivos de inconstitucionalidad. Ese día se interpuso una demanda y se interpusieron por dos motivos esencialmente. Uno, por la ruptura del procedimiento. Esa ruptura del procedimiento en la cual el ciudadano ya no va a tener, en esa reforma ya no va a tener que ser consultado para una reforma constitucional. Y por supuesto, cómo el procedimiento en cómo se siguió esa reforma que no contó con una información previa, se rompió la fase informativa de las reformas constitucionales previo al proceso electoral. En resumen, tenemos ese primer motivo de inconstitucionalidad por haberse vulnerado el procedimiento porque se hizo de manera deshonesta ante la ciudadanía. Es lo mismo que había ocurrido con el artículo 291, por ejemplo, del Código Electoral, que se quita el 291 y eso es lo que permite hacer un conjunto de reformas. Reformas que no han traído un beneficio a la ciudadanía y lo podemos hablar posteriormente. Y un segundo motivo es por la dispensa de trámite, Luisa. A ver, la dispensa de trámite es cuando se necesita aprobar algo de manera rápida, urgente, en beneficio de la población. Aquí nosotros hemos visto una actuación de la anterior Asamblea Legislativa en la que hubo más de 400 dispensas de trámite durante todo el periodo 2021-2024. Y parece que, empezó con dispensa de trámite y cerró con dispensa de trámite. Parece que no sabían hacer las cosas de otra manera. Entonces, esto es importante también porque la dispensa de trámite ha sido una herramienta de que se ha utilizado de manera abusiva. ¿Hay algo que regule la dispensa de trámite? Claro, hay jurisprudencia, copiosa jurisprudencia sobre el tema de la dispensa de trámite y precisamente delimita cuáles son aquellos, digamos, momentos en los cuales debe haber una dispensa. Porque la dispensa es utilizada como a la carrerita, ¿verdad? Son los famosos madrugones y se hacen otra vez de espalda a la ciudadanía. Entonces, repito, son dos motivos de inconstitucionalidad por los que se presentó esa demanda. El primero, por el procedimiento de espaldas a la ciudadanía y segundo, en la dispensa de trámite que no tenía ningún sentido, ninguna razón de ser. ¿Cuál fue el mecanismo que debieron hacer? Son 7 pasos. Ya voy a ir al tema de legítimo. Sí, son 7 pasos. En primer lugar, tenía que haberse conocido por la ciudadanía antes del proceso electoral esta iniciativa que llevaran 10 diputados. Se pone sobre la mesa, inicia el debate, tiene que haber un debate legislativo previo para ese acuerdo de reforma constitucional. En ese momento, todo esto es antes de la elección. Sí, ¿no es válido el debate en la sesión plenaria? Bueno, el problema es que en la sesión plenaria los únicos que debaten son los diputados, pero aquí tiene que haber un conocimiento de la población. Es decir, miren, uno de los derechos o de los deberes políticos más importantes que tiene la ciudadanía es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Para eso usted tiene que conocer, Luis. O sea, lo que no puede ocurrir es que esto se haga a espaldas de la ciudadanía. Porque la Constitución dice que una ley, una reforma debe debatirse como tal, previo a debate. Es que la fase deliberante, donde además usted tiene una fase de diálogo, de debate, tiene 2 momentos, porque eso ocurre en varios momentos durante una reforma constitucional. Lamentablemente, hoy ni siquiera para las leyes existe. Precisamente le llevan la iniciativa, por lo general, de Casa Presidencial, aprueban aprueban ese mismo día y ese mismo día ya mandan a publicar. Es decir, la fase de debate, eso es tan importante
Y por supuesto se había ido perdiendo durante muchos años. Ahí tenemos la famosa, la AFP, por ejemplo, tenemos la dolarización, etcétera. Habían pasado tantas cosas. Es decir, no es un mecanismo que ahora lo inventaron, esto se ha venido utilizando durante... Claro, y lo importante es que se había ido de alguna manera mejorando en ese proceso. Y cuando ocurría, cuando lo hacían mal, bueno, entonces había una institución de control que le decía, eso no se hace así, vuélvalo a hacer, ¿verdad? Si tiene los votos, vuélvalo a hacer. Y te mandaban otra vez a que se volviera a regular, porque el problema no era el fondo del asunto, sino la forma exactamente. Y esto es lo que nuevamente hemos regresado al pasado, estamos en la década de los 90 o en la década de los 2000, que se abusaba de todas estas dispensas porque al final el que tiene votos es el que va a aprobar, pero justamente porque tiene votos, porque además hay una elección que ha legitimado, digamos, esa conformación, lo que implica es que pues tiene que haber transparencia, claridad para la ciudadanía. ¿Una responsabilidad mayor? Una responsabilidad, por supuesto. Y eso es lo que no ocurre con este acuerdo de reforma constitucional del 298. ¿No es legítima, a su juicio, la actual configuración de la Sala de lo Constitucional? Esto es un tema que también hemos tocado en otros momentos. La Sala de lo Constitucional lamentablemente no es una institución legítima. Debemos recordar en primer lugar que los requisitos para acceder al puesto fueron rotos, ¿verdad? En primer lugar porque las personas tienen que provenir de los listados del CNJ, y estas personas, habían 3 al menos que jamás habían estado en un listado del CNJ, ni para esta elección ni para la anterior. Por lo tanto, el origen, o sea, de donde yo puedo sacar esa bolsita, de donde yo tengo que sacar estas personas que pueden ser elegibles para ser parte de la sala o de la Corte Suprema de Justicia, no estaba. Entonces ese requisito esto fue vulnerado. La magistrada, en este caso, le fue refilado el periodo, no lo puedo decir de otra manera, o sea, terminaba el periodo y entonces lo que hicieron fue refilárselo sin un procedimiento. Y en el último caso, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que incluso, bueno, hay señalamientos, etcétera, resulta que el magistrado venía de otra sala, y sobre eso ya hay jurisprudencia de cómo no saltar los magistrados de una sala a la otra. Entonces, evidentemente es una sala ilegítima, no fue conformada ni con el procedimiento, ni las personas tenían los requisitos para hacerlo. Es como usted no puede poner a un ingeniero en la sala de lo constitucional, puede. Bueno, pero en derecho entiendo que las cosas se deshacen tal como se hacen, y en ese caso la Asamblea Legislativa tiene esas facultades, ¿no? Pero la Asamblea Legislativa tiene un límite de facultades que son los establecidos por la Constitución. Si la Constitución no le establece que puede hacer eso, pues simplemente no lo puede hacer, si no estaríamos en el desgobierno. Es decir, ¿no esperan ustedes una resolución favorable? No, de ninguna manera. Mire, Eduardo, y a la población salvadoreña, no hay en El Salvador ninguna institución de control que garantice los derechos de la ciudadanía. Ninguna. ¿A dónde va un despedido de una alcaldía, digamos, de signo gubernamental? No tiene la posibilidad de que se le repare su derecho vulnerado. Existe el Tribunal del Servicio Pero el Tribunal del Servicio Civil está cooptado también. O sea, la persona que ocupa la presidencia del Tribunal de Servicio Civil trabaja en la Asamblea Legislativa y es el brazo de derecho del presidente de la Asamblea Legislativa. Usted no puede esperar una institución de control que funcione de esta manera. Pudiera funcionar, y qué bueno, pero eso no es lo que se ha demostrado durante todo este periodo. Es decir, en todo este periodo no hay una institución de control que garantice los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, Sala de lo Constitucional, más de 6.000 habeas corpus han sido presentados por distintas poblaciones, es decir, familiares de los detenidos, tenemos abogados de los detenidos, organizaciones, etcétera. Son más de 6.000. De esas, ¿han resuelto? Hasta marzo, habían resuelto 3 favorables, 3 de más de 6.000 favorables a la ciudadanía. Y eso significa que hay miles de personas que también han muerto esperando en centros penales una resolución favorable. Pronta y cumplida justicia. Pronta y cumplida justicia. ¿Qué le sirve pronta y cumplida justicia cuando ya se murió? Entonces, número 1. Número 2, en el ámbito contencioso pasa exactamente igual. Lo vemos no solo en el ámbito constitucional, contencioso, en el ámbito penal estamos viendo cómo se está siguiendo procedimientos que son incluso que van contra las convenciones de las cuales El Salvador es parte. Y esto representa, insisto, una vulneración directa a los derechos de los ciudadanos. Ahora,
¿Es solo eso? No, o sea, en todos los ámbitos de la vida usted no se encuentra una institucionalidad que le responda de manera independiente, imparcial, y esto a las únicas personas que les perjudica es, por supuesto, a la población en general. Esta configuración legislativa únicamente ya está por ratificar. Eso es lo que se espera. Mire, en el caso de esta configuración legislativa, el proceso de reforma no ha terminado. O sea, tiene dos fases. Uno, el acuerdo, que ya sabemos que tiene un origen inconstitucional, y la ratificación que pudiera ocurrir, siguiendo la misma inconstitucionalidad, porque no lo dudamos, que vaya a ratificarse, que pudiera ser cualquier día. Ahora, en el momento en el que esto se ratifique, en ese mismo momento, el mismo día, al día siguiente, hoy que aprueban y publican el mismo día, al día siguiente pudiera surgir cualquier reforma a la Constitución, cualquier artículo de la Constitución pudiera ser reformado un día, en la mañana, y ser ratificado en la tarde. ¿Esta Asamblea Legislativa podría convertirse en Asamblea Constituyente? Esta Asamblea Legislativa, una simple asamblea, porque no ha sido electa para esto, se le han concedido, bajo esta reforma se le están concediendo poderes. En el caso de los consejos municipales, por ejemplo, hemos visto un deterioro en estos casos de cómo está funcionando, incluso hay cierto caos. Y ya vamos a entrar a detalle por cada uno de ellos. Me llamó la atención el tema del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Deberá de modificarse para el próximo año ya con una configuración de 60, que ahora mismo... Bueno, es que imagínense... Bajo la solicitud de reducción de presupuesto. Desde el año pasado ya sabían que iba a ser 60 a partir de abril. Pero iban a funcionar a medio año, digamos, con 84. Medio año, eran 4 meses, es decir, o sea, podían haber precisamente calculado mejor, afinar el lápiz para hacerlo de una mejor manera. Pero eso no fue lo que ocurrió. Y yo siempre utilizo 2 ejemplos. Sí. Mire, en el año 2000 eran 84 diputados. Y el presupuesto de la Asamblea era de 15.5 millones de dólares. En el año 2002 eran 17.7 millones de dólares y eran los mismos 84 diputados. Y en el año 2023 eran como 56 millones de dólares y eran los mismos 84 diputados. O sea, el problema no es la cantidad de diputados, es lo que cada diputado se agencia o hace con lo que se asigna a la configuración. Y claro, esto no es de esta Asamblea Legislativa, pero desde el 2021, que tienen una mayoría, podían haber reducido el presupuesto y eso no ha pasado. Es decir, estamos hablando de un derroche de recursos y además en el 2023 pudieron haber aprobado una reducción considerable. Yo me acuerdo cuando decían de que el dinero que se iba a utilizar para la remodelación del Palacio Legislativo tenía que ser utilizado para un hospital y hoy estamos viendo un derroche en esa reestructuración, reforma. Bueno, le han hecho hasta unas cascadas en la entrada. Hubo una modificación en la fachada. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Eso le beneficia a la población? No le beneficia a la población. Hay un montón de oficinas legislativas y no le beneficia a la ciudadanía. Uno ve la actuación, por ejemplo, de las comisiones. Podemos hablar de la nueva integración. De esta nueva conformación. De lo que representa y si realmente beneficia a la ciudadanía que la CIGED tenga un nuevo edificio. Bueno, hablamos de la Asamblea Legislativa como tal porque hay una nueva configuración, 60 diputados. Se hizo la primera sesión plenaria en la instalación. Luego de la instalación en la primera sesión plenaria, reformas al reglamento interno para una reducción de comisiones legislativas de 20 a 8 bajo el argumento que el trabajo iba a ser distribuido de una mejor manera. ¿Cómo analizamos esta parte? Bueno, son de 20 comisiones que habían, ahora hay 8. Sí. Si 20 es mucho o es poco, yo creo que es un tema muy discutible, por supuesto, creo que eran bastantes. Sí, para cubrir con 60 diputados estaba complicado. Estaba claro, por supuesto, pero bueno, el trabajo de los diputados es estar ahí, ¿verdad? También. Ahora, si eran 8, tenían que ser 10, no lo sé, pero lo que sí estoy completamente convencida es que se ha invisibilizado temas importantes para la población. Educación, trabajo, género, mujer. Creo que son puntos en misma economía, por ejemplo, que son temas importantes. Dice, no, es que fíjese que eso está dentro de otra comisión que se llama de otra manera. Okay, pero ese fue el argumento, de hecho, en la misma sesión plenaria. Pero el punto es que esto no es de cómo se llame. Es decir, son los temas que son apuesta de país.
o que deberían ser la apuesta de país para la población. Porque, insisto, la población no está pidiendo una reforma constitucional, la población lo que está pidiendo es que se le resuelvan sus problemas de acceso al empleo, por ejemplo, que haya más inversión, y así de esta manera no vamos a avanzar como país, que haya seguridad jurídica, certeza en todos estos mecanismos de inversión, por ejemplo, y eso no es lo que está pasando. ¿Habrá mayor representatividad que podían darles? Pues yo creo que sí. A partir de esto me parece que hay que discutir esa integración de las comisiones de la Asamblea, de la Junta Directiva, de las comisiones, donde evidentemente se les ha excluido sin ningún motivo, ¿no? Yo creo que en todo caso tendrían que ser los diputados los que digan, mire, no puedo cubrir tantas, ¿no? Pero debiera haber, precisamente porque uno de los principios de la Constitución es el pluralismo político, que ese debate estuviesen presentes en debates de las comisiones diputados de oposición. Que dice procurar la representatividad. Claro, o sea, y aquí no se ha procurado nada. Y igual que ocurre con la Junta Directiva. Por supuesto, cuando uno veía esa cantidad de miembros de Junta Directiva, era absurdo. Es decir, muchos para la redacción, sí, no, con los que habían antes en legislaturas antes del 2021 era increíble la cantidad de miembros de Junta Directiva, y era precisamente para mantener a todo el mundo contento, ¿no? Pero hoy está pasando exactamente lo mismo, porque a los aliados se les mantiene contento justamente con la integración en la Junta Directiva, que me parece que sigue siendo un canje político que no corresponde. Entonces yo creo que en ese sentido habría que evaluar si la forma en la que se ha hecho esta distribución es la adecuada o no. Lo cierto es que nuevamente, mire, aquí los afectados no son partidos, no son los diputados electos, la afectación es para la población que votó por esas personas. Es igual que cuando hablábamos de los cocientes y residuos, decían, no, porque es que son residuos. No, ese residuo es voluntad de la ciudadanía. Bueno, ahora todos son cocientes. Ahora todos no son cocientes, no, porque no es la fórmula que se utiliza. Pero el punto es que la ciudadanía al final es la que no está representada, es la que no, a través de estas personas a las que se les otorgó el voto, no concurre a ese debate, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha sido de manera discriminatoria y no se ha atendido a los criterios realmente que debieran en la Asamblea Legislativa. Es muy lamentable. Ya venía ocurriendo en la legislatura anterior, esto se ratifica, es decir, es lo mismo. Bueno, y con esa cantidad de votos no necesitan participación de ningún otro partido político. Pero claro, porque la concentración de poder, ahí vamos con el tema de las mayorías, cuando decíamos que estos tres elementos que caracterizan una democracia y que uno de ellos es precisamente el respeto de los derechos y garantías a esos derechos. Y ahí voy con el particular punto de las mayorías, porque esas mayorías deben respetar y debe gobernarse también para las minorías, donde si no lo que vamos a tener es una tiranía de las mayorías, que además de amplia documentación, amplios textos sobre esto, que además alrededor lo que estamos viendo es una concentración, no del poder en manos de la población. No existió también a veces, sino de una cúpula partidaria. Y en el pasado no existía esa tiranía de las minorías también, porque tenían mucho más... Una tiranía de las mayorías. De las minorías, porque tenían mucho poder las minorías en la Asamblea Legislativa. En el caso de las minorías, sí, y por eso creo que hay temas como la ley del lobby, que nunca fue aprobada, por ejemplo, que tanto se insistió desde la sociedad civil, etcétera, donde hay temas que yo creo que tendrían que haberse ido regulando y que desafortunadamente hoy lo que tenemos es todo lo contrario, pues, o sea, es una altísima concentración de poder, donde lo que ha votado en nuestra elección es el 52.60%. Y se ha cuestionado mucho el municipalismo por llevar el compadre político. Claro. Ahora esto no va a funcionar. Pero además, bueno, antes había una ley de la carrera municipal. Hoy ya ni eso se respeta, justamente porque pasaban estas cosas. Llegaba uno de un partido, quitaba, cada 3 años se cambiaba el personal. Entonces, para darle estabilidad a la carrera administrativa municipal, que no es un tema menor, es un tema sumamente importante porque atiende directamente a las necesidades de la población. Pero lo que se ha hecho ahora, y por eso vemos el resultado electoral, donde solo el 35.10% de la gente fue a votar. Fue a votar para los municipios, sí. Porque en primer lugar la gente no
no veía o no advertía una cercanía con esa persona que habían postulado que ni conocía, ni era de su lugar, no decía. Hubo interés en no torno. hubo, uno. Dos, veníamos del desastre electoral del 4 de febrero, donde la ciudadanía también dijo, miren, esto es un relajo, o sea, yo no voy a ir a perder mi tiempo para esto. Tres, mire, si en definitiva los alcaldes no resuelven nada, los consejos municipales no resuelven nada. Partimos de que acá siempre la gente sale a votar para las presidenciales y después... Pero fíjese que eso es una falacia, le voy a contar. La única vez en la que se ha hecho una elección en la que han concurrido fue en el 2009, en el 94, ¿verdad? Pero recientemente en el 2009. Y en el 2009 se unió presidencial, se quedó presidencial, y por el otro lado fue legislativa y municipal. Claro. O sea, es el único momento en el que podemos decir, mire, fíjese que para las legislativas y municipales votaron menos que con las presidenciales, pero realmente el comportamiento lo que ha dicho es que no por la municipal, sino que todo aquello que no es presidencial disminuye, pero no es solo por la municipal. Y aquí tenemos un desastre, realmente creo que es... Parlamento Centroamericano y municipio, donde la disminución ha sido considerable. Entonces creo que aquí hay varios elementos que tocar. Lamentablemente creo que la población es la más afectada con todo esto. Hemos visto cómo incluso yo publicaba hace unos días una carta que se le había enviado a los vecinos de un municipio en lo que se les estaba pidiendo ayuda a las empresas de esos lugares. Y alguien puede decir, mire, ¿y por qué no pueden contribuir? Porque para eso pagan tasas municipales. Es decir, no es la contribución, es la obligación de todo ciudadano de pagar sus tributos, sus impuestos. ¿Pasará por un tema de recursos municipales. Esta administración? Claro que pasa por un tema de recursos, pero es que fíjense que el modelo de ahogamiento de las instituciones ha sido el mismo. Es decir, por un lado el tema de los recursos, por el otro lado el descrédito de las instituciones, ataques permanentes, etcétera, y por supuesto es del mismo discurso gubernamental. Yo creo que viene una reforma sobre los municipios, viene una reforma sobre el Código Municipal, y estoy segura que se le va a quitar más poder a los municipios. Vimos el caso de La Paz Centro, que yo creo que además a mí me resulta tan extraño todo ese comportamiento de un alcalde. Si no, creo que no hubiese actuado si alguien no le hubiese dicho, mira, no tenés el respaldo, ¿verdad? Hacelo porque hay una orden. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y que ha desencadenado en una captura. Claro. También modificaciones al interior del Consejo Municipal. Han quitado, o sea, cuando una persona, en este caso ha sido detenida por la comisión de un delito, el Consejo Municipal se reúne y nombra a alguien que asume, ¿no? Ya nombraron a una persona, la quitan, que no hay ninguna rendición de cuentas, no le explican a la ciudadanía de ese lugar. Y por ahí está cuestionado también el procedimiento porque no han esperado una resolución de un tribunal. Lo que pasa es que en el caso del tribunal, el tribunal es cuando una persona va a dejar el puesto de manera definitiva. Ella regresa al consejo. Al juzgado como tal. En el caso, perdón, en el juzgado ambiental, sí. O sea, aquí hay un gran desconocimiento, hay mucha falta de información. Uno de los principales problemas que tenemos en la gestión de gobierno, y que no solo atraviesa al Ejecutivo, sino al Legislativo, a los municipios, al Judicial, etcétera, es la falta de información a la ciudadanía. No sabemos qué es lo que está ocurriendo. Incluso un diputado exigía por redes, sean transparentes, ¿por qué la quitaron? Y yo digo, pues, si aquí la cultura es de la opacidad. Hemos regresado a periodos en los que no había ley. Hoy tenemos una ley de acceso a la información, tenemos una institución que hemos visto, y ahí hay un poco de hipocresía, porque hemos visto cómo los alcaldes se subieron el salario, los diputados saltaron, pero los comisionados del Instituto de Acceso a la Información se subieron 150%. Estaba leyendo el otro día. ¿Y cómo es posible que se suban el ingreso de esa manera? Es decir, no es posible, ¿verdad? Hay una afectación directa a la ciudadanía, donde además, no solo por el tema de recursos, sino porque además es una institución que no garantiza derechos. O sea, y no han dicho nada.